estimados suscriptores, socios comerciales y público en general. Soy Eugenia Soto, periodista del Financiero, y tengo el gusto de darle la bienvenida virtual al evento Lecciones de la Pandemia en Salud y Farmacia. Tener un horizonte claro, o por lo menos un poco de certeza acerca del futuro, es invaluable. Resulta sumamente valioso saber qué les espera a las empresas y a las personas en una economía en recuperación y que enfrenta múltiples riesgos, los cuales fueron acentuados por la pandemia o sus efectos colaterales. Por este motivo, es sumamente importante para el financiero brindar ideas, información y posibles soluciones a quienes deben enfrentar ese futuro y tomar decisiones trascendentales. Agradecemos a nuestro presentador Pfizer por su apoyo. De inmediato, vamos a empezar con el primer tema: telemedicina, logros y áreas de mejora en su implementación en Costa Rica. Para el mismo, tendremos la participación de la doctora Cecilia Bolaños, representante del Colegio de Médicos y Cirujanos, y el señor Carlos Guillén, gerente comercial de emergencias médicas, quienes comentarán los hallazgos y qué se pudo implementar en este campo. Damos la bienvenida a la doctora Cecilia Bolaños, con quien vamos a conversar sobre telemedicina. Doctora, ¿cómo potenció la pandemia la utilización de la telemedicina en Costa Rica? Muchísimo, muchísimo. Imagínense ustedes que Costa Rica fue pionero a nivel americano, porque en 1996, o sea, hace 24 años, la Caja Costarricense del Seguro Social inició el proyecto de telemedicina, que era básicamente teleconsulta, compró el equipo, etc. Sin embargo, eso se fue dejando de lado y se quedó ahí. Fue utilizado más que todo para dar teleeducación al personal, capacitación y algunas consultas específicas que se daban, qué sé yo, de dermatología, que eran básicamente interconsultas, donde un médico a distancia le consultaba al especialista en algunos de los hospitales, ya fueran nacionales o regionales, que le correspondiera por área de atracción. Pero realmente no se le dio un gran impulso, no era una manera de resolver, digamos, las listas de espera de la consulta ni de darle seguimiento a los pacientes. En el 2015, el Colegio de Médicos por primera vez menciona la teleconsulta y da unos lineamientos generales por si alguien, porque hubo una consulta con respecto a la telemedicina. Pero cuando vino la pandemia, o sea, las cosas cambiaron totalmente. Esto fue igual que en todo el mundo, ¿verdad? La gente empezó a ver que era una herramienta muy buena, que podía ser utilizada y que no le estábamos explotando lo que se debía explotar. Entonces, el Colegio de Médicos, en marzo del 2020, hicimos unos nuevos lineamientos. Bueno, cuando eso yo estaba en la Junta de Gobierno, era la fiscal en ese momento, para el uso de la teleconsulta. Se habló con el Ministerio de Salud y la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario y la Junta de Vigilancia de Drogas incluso hizo la normativa para que a través de la teleconsulta se pudieran hacer las recetas. Y se dio la indicación a las farmacias para que pudieran ser despachadas recetas específicas, como por ejemplo psicotrópicos, antibióticos y todas las demás recetas. Entonces sí fue un impulso importantísimo que le dio la pandemia a la teleconsulta. Doctora, usted hace una diferencia de concepto entre teleconsulta y telemedicina. ¿Son la misma cosa o son, ¿verdad? ¿O son conceptos que uno contiene al otro? ¿Y cómo se diferencia? Realmente la telesalud contiene varias partes. Tiene la consulta, que sería la teleconsulta, tiene la teleeducación, la teleorientación. O sea, la telesalud engloba todas. La teleconsulta es la parte de la consulta médica, lo que todos conocemos. Pero también yo puedo hacer teleeducación, digamos, ahora que se ha usado tantísimo en las universidades, que se usó, dar educación a través de tecnologías de información. El concepto real, digamos, para aplicarlo en medicina es telesalud. Ese es el concepto. Entiendo. Doctora, para ilustrar de manera más clara, ¿qué cosas se pueden hacer a distancia
con las herramientas digitales que tenemos y qué cosas definitivamente tenemos que ir al doctor? Bueno, dentro de las cosas que lo primero es que depende de la patología y el trauma. O sea, yo usted tiene un dolor abdominal, por poner un ejemplo, yo necesito examinarla. Entonces, hay traumas o patologías que si el médico considera que no pueden ser evacuadas por medios digitales, tiene la obligación pues de referirlo y hacer una referencia adecuada al lugar donde lo vaya a referir, ya sea a otro colega, a la clínica, etcétera, con los datos que recibió del paciente. Otra que no se puede hacer por teleconsulta o telemedicina son dictámenes de licencia. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer el examen físico. Entonces, incluso entre las normativas que se tiene, el Colegio de Médicos está prohibido dar un dictamen de licencia por telemedicina. No se pueden hacer certificaciones médicas, a no ser que usted sea mi paciente, pero yo no puedo llegar y decirle que usted me haga una consulta y me diga, mire, es que yo soy hipertensa, diabética, yo no le examino, no tengo ningún examen y yo no le puedo dar un certificado. Ahora, si usted es mi paciente y ya yo la conozco y sé de las patologías que tiene, yo sí puedo hacer la certificación para un dictamen médico. Pero ese dictamen médico tiene que decir que fue un dictamen médico hecho a través de medios digitales, o sea, de teleconsulta. Ahora, si la tecnología me está fallando, o no los tengo adecuados, yo no debo hacer consulta médica. Si es que la tecnología no es la adecuada para poder evacuar las preguntas o las consultas, ¿verdad? Entonces siempre se debe mantener, se le dice, el médico está en la obligación de enviar al paciente a una consulta presencial. Entiendo, doctora. Tal vez hablemos un poquito de, bueno, hemos superado entonces una fase de aceptación, me imagino, tanto de médicos como de pacientes al uso de esta teleconsulta. ¿Cómo percibe usted el futuro más allá de la pandemia? Muy prometedor. Yo creo que va a ser una herramienta más del arsenal médico, que desde luego tiene que ser regulada. O sea, todavía la regulación que tiene el Colegio de Médicos, por lo menos, es una regulación temporal mientras esté la pandemia, y así dice el acuerdo. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud, con la Caja, con gente de tecnologías. Hicimos unos lineamientos o un reglamento para el uso de teleconsulta. Ya fue aprobado por Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y ya fue llevado, se puso a consulta pública, se llevó, está pendiente ser aprobado en la Asamblea General para enviarlo al Ministerio de Salud. Esto, la idea es, bueno, porque el Colegio de Médicos, todos los reglamentos tienen que ser aprobados por el Ministerio de Salud y ellos son los que los emiten, ¿verdad? Nos autorizan. Esto también tiene que ser regulado no solo por parte del colegio, sino por el mismo Ministerio de Salud, porque no existe regulación. Tiene que coordinarse con el MISID. ¿Por qué? Bueno, porque no es solo dar una consulta a través de Zoom o de WhatsApp, etcétera. Hay mucha tecnología en la cual yo remotamente puedo hacerle a usted control de signos, control de un montón de controles, que son tecnologías que deben ser bien reguladas su ingreso al país. ¿Para qué? Para que no se base en que yo le ponga a usted 2 alambritos y le diga hasta qué color van a ser los ojos de los bisnietos, porque sucede, ¿verdad? O sea, para que sea una cosa seria, una tecnología aprobada, certificada, etcétera. Entonces también nosotros hemos hablado, el Colegio de Médicos habló con el MISID para este tipo de regulación. O sea, es una cosa que se está trabajando. Yo creo que es muy prometedor el futuro. Sí necesita regulación, como todo, para evitar que se desvirtúe una herramienta tan valiosa como esta
sobre todo, digamos, para la caja, el problema de listas de espera o de consultas que se esperan. A veces simplemente usted lo que necesita es una buena orientación y eso va acumulando y acumulando citas y consultas, etcétera, que se pueden resolver de manera práctica. Además, digamos, qué sé yo, cuando esto empezó, y voy a poner un ejemplo, un gastroenterólogo, gente entrenada haciendo una gastroscopía y un gastroenterólogo a distancia viendo la gastroscopía y podía decirle al que estaba haciendo el procedimiento, suba, baje, etcétera. Por ejemplo, eso en Canadá se usa. Entonces, a distancia, especialistas pueden ayudar en el diagnóstico. Eso es algo que aquí todavía no se está dando. Eso aquí no se da. Pero, por ejemplo, está sobre todo concentrado en la teleconsulta, entonces. Básicamente, Costa Rica está concentrado, pero tiene un sinfín de posibilidades. Qué sé yo, mamografías, que el radiólogo a distancia las pueda reportar. E incluso hay que hacer algunas variaciones desde el punto de vista de reglamentación y cosas que lo permitan, digamos, en algunas instituciones públicas, pues este cambio de funcionamiento, digamos, de que no necesariamente, o sea, porque a veces somos muy así, ¿verdad? Muy cuadraditos, tiene que estar ahí de tal hora a tal hora, nada, pero puede estarlo haciendo a distancia y entonces son cosas, igual que el teletrabajo, o sea, eso fue un cambio de paradigma para mucha gente, y mucha gente que al principio se oponía, empresarios, etcétera, después se dieron cuenta que era un gran beneficio para la misma empresa y era una gran ganancia. Entonces, igual con la teleconsulta. Ahora, usted también tocó anteriormente un tema que me llama mucho la atención, que es, digamos, la utilización de ciertas tecnologías para monitorear algunos indicadores de salud de los pacientes. Tenemos en ese segmento incluso teléfonos, no, relojes inteligentes, ¿verdad? Que están en capacidad de registrar el ritmo cardíaco y otros indicadores de la persona que los usa. ¿Cómo podrían, cuán confiables son y cómo podrían entonces enmarcarse dentro de esta corriente de telemedicina? Es que esa es la parte que le digo que tiene que estar, por eso tiene que estar regulado y certificado. Y por eso tiene que ser un trabajo conjunto, Ministerio de Salud con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? Para poder que la gente que use ese tipo de monitoreos tenga monitoreos confiables y no sean cosas que tengan grandes fallos o grandes problemas. Por eso es tan importante la regulación y tan importante que esté muy bien especificado qué tipo de cosas se pueden hacer y qué no se pueden hacer. Porque, digamos, bueno, esto es un mundo increíble. A mí la telemedicina y toda esta parte me gusta mucho porque está lo que la gente conoce como las famosas casas inteligentes, ¿verdad? Viene siendo porque incluso mucho de salud y en lo que se llama el biodomo, que es una parte de la arquitectura y usted puede estar, digamos, gente con una discapacidad severa, gracias a la tecnología y a los controles, puede, digamos, tener una vida bastante normal, qué sé yo, una persona que no puede abrir una puerta, pero que las puertas se abran solas. Esas son las casas inteligentes. Todo eso puede estar aplicado también a salud. ¿Por qué? Puedo vigilar a un adulto mayor, inclusive, digamos, hay dispositivos que aquí no hay todavía, que tiene un diabético y se le baja el azúcar y entonces da una alarma al centro de monitoreo que se esté dando. Y entonces si el paciente diabético vive solo, ya se tienen los contactos para que el hijo, la hija, el nieto, el vecino, alguien vaya y no vaya a tener un problema de hipoglicemia severa. O sea, vea todo lo que se puede hacer con la tecnología. O sea, hay mucho futuro. Claro. Es muy prometedor. ¿Cómo vislumbra usted ese impulso que lleva estas nuevas regulaciones? ¿Verdad? ¿Será que con la pandemia vamos a perder velocidad y entusiasmo o esto más bien ya se ha interiorizado de tal forma que usted piensa que se va a seguir moviendo solo? Yo creo que hay cosas que se dan
qué sé yo, voy a poner algo que nada que ver. El famoso Uber, cuando empezó, que es, todo el mundo usa Uber, en todo el mundo, ¿verdad? Y es algo que ya la gente, o sea, no está regulado, debería estar regulado, pero, o sea, sobrepasó la demanda, sobrepasó que la gente se acostumbrara a una nueva tecnología, a una nueva forma, antes de la regulación. Entonces, qué sé yo, con el caso de Uber o todas las plataformas esas, es una obligación ya, pienso yo, que se regulen. Exactamente igual esto. O sea, ya la gente empezó a aceptar, tanto público como privado, hacer consultas. Que las consultas son valederas, que yo puedo resolver problemas de salud a través de una consulta por medios digitales. Entonces, eso hace que las autoridades se vean obligadas a hacer la regulación. Y va a tener que ser rápido, porque si no, nos coge el tren, ¿verdad? Doña Cecilia, para terminar, doctora, reglas de oro para cuidar en teleconsulta la privacidad del paciente y para también que el médico se proteja pues a sí mismo, porque también es de su... Bueno, la teleconsulta es exactamente igual que cualquier consulta médica. Lo primero que todos tenemos que entender es que la misma responsabilidad médico-legal que se tiene en una consulta presencial, se tiene en una consulta virtual. El médico está en la obligación de proteger, garantizar y mantener el secreto de la información, porque ese es uno de los principios éticos inherentes al ser médico. El médico no puede mencionar, poner casos clínicos, etcétera, en redes sociales o publicar cosas si no tiene una autorización del paciente. Yo no puedo poner una fotografía de una lesión suya si usted no me la autorizó. Y esa autorización usted me la da y en cualquier momento la persona puede decir, no, ya no quiero que se use. Ya lo que se puso en redes sociales con la autorización suya no se va a cambiar, pero de ahora en adelante no quiero que pongan más. Y el médico tiene que respetarlo exactamente igual que en una consulta presencial. Tiene que haber un registro. O sea, la consulta tiene que quedar registrada en algún sitio. Las imágenes, los laboratorios, lo que yo le diagnostico, tengo que tener un expediente físico, un expediente digital, pero tiene que estar bien anotado, respaldado, tanto en beneficio del médico como en beneficio del paciente. La otra es el sitio, ¿verdad? O sea, yo no me puedo ir a un mall a dar consulta, porque ahí no estoy guardando ningún tipo de privacidad. El médico tiene que tener su consultorio o su espacio privado, o sea, para dar la consulta. No es posible que esté, qué sé yo, en una soda o en la casa y que todo el mundo entre y salga y esté escuchando lo que el paciente me está diciendo o lo que yo le estoy diciendo al paciente. O sea, exactamente igual como las consultas presenciales, o sea, los mismos cuidados y la misma obligación tiene el médico, la misma posibilidad de que usted denuncie si alguna de estas cosas falla al Colegio de Médicos, a la Fiscalía del Colegio de Médicos, y toda la responsabilidad médico-legal es exactamente igual y todo tiene que estar respaldado. Si el paciente no siente seguridad por el tipo de, puede manifestárselo y cancelar la consulta. Pero el médico está, eso es clarísimo en las normativas y son las mismas obligaciones. O sea, es un acto médico por medios digitales. Estamos cambiando el paradigma, pero es un acto médico y tiene todas las responsabilidades del Código de Ética. Precisamente una de las grandes interrogantes que salieron a raíz de la pandemia está el tema de cómo abordar la telemedicina, puesto que se redujo la posibilidad de asistir a consultorios durante esta época por
razones obvias. Entonces, una de las enseñanzas que nos dejó esta pandemia es precisamente cómo la atención médica de los pacientes tuvo que ser inicialmente cambiada y atendida bajo otros esquemas, y uno de ellos fue el desarrollo de la telemedicina como una práctica oficial eh, que se dio tanto en instituciones del Estado como en instituciones privadas. Por ello, don Carlos Guillén, el gerente comercial de Emergencias Médicas, hoy nos dará una perspectiva de qué fue lo que se visualizó a nivel de industria y la importancia de desarrollar esta parte. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y sí, fue un reto interesante. Y bueno, no, la verdad es que sigue siendo un reto interesante. Y la idea es contarte un poquito cómo ha sido la experiencia. Una de las primeras cosas que yo tendría que decir es que gracias a Dios todo lo que es nuestro equipo médico y nuestra gerencia médica, pues ya había conceptualizado la necesidad de la telemedicina antes de la pandemia. Entonces, aunque en efecto la lanzamos en pandemia, teníamos mucho recorrido. Ya teníamos escogida la plataforma, ya teníamos el staff que lo iba a acompañar y lo que hizo fue nada más acelerar el proceso. Y eso nos permitió entender desde antes de que la telemedicina no es una app, no es un link en internet, sino que es una experiencia. Había que trasladar la experiencia de un médico, de un consultorio, a una nueva forma de entregar. Como nosotros bien decimos, somos un médico a tu lado y entendíamos que nuestro producto es un médico. Indistintamente de si llega en un carrito, si está en un consultorio o si está por medio de una aplicación, siempre se tiene que entender que es un médico. La telemedicina no es una app, te lo repito, la telemedicina no es una página web, la telemedicina es un médico dando una consulta. Entonces, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer, una vez cumplida la barrera de escoger la tecnología, que también fue una barrera porque no era simplemente utilizar Zoom o, perdón, ahí el anuncio, o Google o Teams y poner un médico a hablar. La infraestructura tenía que ser segura, tenía que ser un punto 1 a 1. En el caso de nosotros se graban y quedan parte del registro, son punto 1 para que se respete la privacidad médico-paciente, entendiendo de que esa consulta nada más la van a ver 2 personas, las que tienen que estar involucradas. Se genera un registro, manda automáticamente una receta firmada como debe de ser. Existía toda una parte de protocolos técnicos y médicos que había que validar. Y después tuvimos que empezar a ver, bueno, cómo trasladamos la experiencia de un médico a una aplicación. Entonces empezamos a hacernos preguntas tan sencillas como cómo debería vestirse, porque ya no está en el consultorio. Y dijimos, no, es que la presencia del médico es un médico. ¿Qué ponemos atrás? ¿Dónde lo sentamos? Y dijimos, no, hay que sentarlo en un consultorio, porque al final de cuentas es una relación de confianza que no podíamos romper. Entonces, no importa por dónde fuera, la idea o lo que nosotros hicimos es que la gente siempre se entera que lo que estuviera ahí, que lo que estuviera al frente era un médico y no se perdiera esa primera impresión que era necesaria. Dicho y esto, te cuento que fue un reto muy grande. Hicimos muchas pruebas no técnicas, además de las técnicas, sino muchas pruebas con usuarios para después preguntar cómo se sintió. Después tuvimos que entender de que la telemedicina tiene que cumplir protocolos y pues, teníamos que entender, o los médicos nos hicieron entender que es un canal más, pero que no se puede atender un montón de patologías, pero por otro lado sí se pueden atender un montón de patologías. Entonces hubo que empezar a educar a todos nuestros afiliados, todos nuestros clientes, bueno, primero de que el servicio era nuevo, de que por favor lo usaran, pero que también teníamos la obligación moral y legal y médica de decirte, qué pena, pero esa patología no te la puedo atender por este protocolo, entonces te voy a mandar un médico a tu casa para que lo podamos atender. En términos estadísticos, hubo que romper las barreras, no tenemos el uso que creíamos que íbamos a tener, pero gracias a Dios todos los meses tenemos más usuarios y más usuarios y más usuarios, y eso es una bonita señal de que la gente le está perdiendo el miedo y de que la gente entiende, más que perderle el miedo, que es una plataforma que es totalmente capaz de resolver necesidades, y de eso es lo que nos sentimos muy orgullosos, que la gente empieza la telemedicina con nosotros y termina. O sea, en muchas ocasiones le podemos resolver toda la necesidad que
ellos tenían. ¿Ok? Bueno, en el caso específico nosotros tratamos de universalizarlo, entonces tenemos las aplicaciones para las principales plataformas de teléfonos, pero además tenemos el modelo por una página de internet para que si no hubiera teléfono, si fuera una página o si fuera un teléfono que no es compatible, pues es solo de abrir una página web y tener la conferencia. En el caso de nosotros, la telemedicina la conceptualizamos como dos grandes ejes. Recordemos que telemedicina no significa que es que tengamos que vernos. Nuestra plataforma nos permite que sea una conversación por chat donde se comparten imágenes o que sea como tú y yo estamos hablando en este momento, que pues tenemos un convivio y podemos hablar y podemos conversar. Siguiente reto que se nos presentó en la universalización, teníamos que saber que era un servicio 24/7, entonces estamos hablando 24/7, y pues ahora empezamos con todo lo que es la parte de servicio de médicos generales, entendiendo que pues hay ciertos protocolos que nos permiten atender ciertas patologías. El beneficio inmediato es, bueno, que realmente ese beneficio lo tienen todos nuestros clientes, es que nosotros siempre decimos que nosotros no somos un lugar donde la persona llega a esperar que el médico lo atienda, sino que nosotros somos un montón de médicos esperando pacientes para poder atenderlos. En el caso de la telemedicina, pues es un tiempo de espera muchísimo más corto, es una cola donde entras e inmediatamente te estamos atendiendo. Siempre medimos la cantidad de médicos que vayan a atender para que el servicio se entregue de la forma más rápida posible, y que la gente no tenga que esperar mucho. Tenemos protocolos donde internamente nosotros decimos no le tenemos límite a la telemedicina. Lo que quiero decir es que no es que la llamada dura 20 minutos, sino que si tiene que durar 1 hora, hora 45, pues se hace sin ningún problema. Y pues no sé qué más decirte, pero que estaríamos dichosos y felices de poder atenderlos, no solo con este protocolo, sino con todos los que tenemos. Nosotros decimos que somos un médico a tu lado y la telemedicina pues llegó a reforzar ese mensaje. Ahora más que nunca somos un médico a tu lado, ¿verdad? Entonces, no sé, Vivian, espero haber dicho o abarcado un poco lo que esperabas, y si no, pregúntame y con mucho gusto puedo ampliar en algún tema más. Ok, muy bien. No, y hay otra cosa muy importante, el manejo y la protección de datos. En cuanto al manejo y protección de datos de los pacientes, que es una información sumamente delicada, ¿qué tienen que hacer las empresas para asegurarse de que esa información sea bien resguardada y luego sirva para potenciarla, eh, para detectar tratamientos o medicinas ya más a la medida de la gente? Qué buenísima pregunta. Lo primero que hay que entender que existen miles de plataformas, pero que las plataformas se hacen para una necesidad. Así como hay plataformas para educación y están pensadas en educación, hay plataformas como el Teams que está pensado para reuniones, como el Meet de Google que está pensado para reuniones, y que no era tan fácil simplemente agarrar una plataforma que permitía a 2 personas comunicarse y pasarlo a telemedicina. Necesitaba protocolos distintos. Entonces, la seguridad era importantísima. Se buscó una plataforma de que fuera totalmente segura, de que fuera punto a punto, de que el riesgo de que un tercero oyera una información es casi imposible. Después, estamos claros de que toda la información se resguarda en servidores seguros y redundantes, o sea, tenemos copias de la conversación que tenemos, y principalmente, una de las cosas que es muy sencilla es que, digamos, ahora tú y yo entramos y tú me diste permiso a esto y pasó nada. En nuestra aplicación, antes de yo entrar, yo hubiera tenido que aceptar un consentimiento informado donde digo quién soy, donde pongo mis datos de contacto para yo estar seguro de que la información que viaje o la información que vaya a compartir, llámese una receta, vaya a la persona indicada. Entonces, incluso hasta ahí hay un contratito legal que hay que firmar antes de que la telemedicina empiece, que nos permite proteger los datos y que nos permite hacer un uso correcto de los datos. Y además recordemos que después de esto hay que vaciar la información en las plataformas médicas que tenemos de expediente electrónico para yo después simplemente, no es una telemedicina aislada, sino que saber que la telemedicina es parte de un expediente, te voy a usar como ejemplo, que tenemos de la señorita Vivian Salazar, y pues así pues ser más eficientes a la hora de que la próxima vez que vos llamás, poder darte un poquito de seguimiento sobre lo que tenemos. Incluso nuestros protocolos, en muchas ocasiones nos obligan a que, dependiendo de lo que pasó,
2 o 3 o 4 días después, nosotros te llamamos. A veces no es el mismo médico por rol, pero nuestras plataformas permiten que te llamemos y te contemos, doña Vivian, cómo siguió el dolorcito de cabeza que la estaba molestando. Entonces, tienes toda la razón. O sea, no era simplemente buscar cuál es la plataforma de comunicación, sino es busquemos una plataforma que esté optimizada para lo que requiere la medicina. Y ahí la podemos convertir en telemedicina. Telemedicina son 2 palabras, pero la parte más importante es medicina. Es medicina como una plataforma. Y había que buscarlo primero. Lo que hay que respetar es primero una consulta para después pasarla a un protocolo distinto. Bajo esta misma línea, encontramos la afectación psicológica que sufrieron los costarricenses durante la pandemia. ¿Qué recomendaciones nos brindan desde el Colegio de Psicólogos de Costa Rica? Escuchemos al licenciado Adrián Obando. Para empezar, don Adrián, tal vez si pensamos en que la pandemia afectó no solo la salud física de las personas, sino también la salud mental, ¿qué nos enseñó el COVID-19 sobre las maneras de proteger la salud mental que deberían aplicar las personas? Muchas gracias, Vivian. Hemos tenido muchos aprendizajes. Uno de ellos es la importancia de la prevención en temas de salud mental. Otro aprendizaje muy importante es la atención de emergencias o contingencias que puedan suceder en eventos como estos, donde dadas las circunstancias tenemos situaciones complejas que llevan a posible inestabilidad, ¿verdad?, en la salud mental, tanto de las personas como de las familias en determinados contextos. Se ha dicho en otros lugares, temas como, por ejemplo, la pérdida de seres queridos, temas como la pérdida de empleo, disminución de la jornada, la readaptación a nuevas rutinas, la readaptación a nuevos espacios laborales. Son temas sensibles que a través de una adecuada atención podemos irlos abordando de una forma integral y que pues la pandemia nos demostró que son imprescindibles para un adecuado desarrollo y para una adecuada atención de situaciones complejas como la que hemos estado viviendo. Muchas gracias. Y a la luz de esto, ¿cómo se adaptaron los profesionales encargados de atender la salud mental de las personas en el uso específicamente de la tecnología y la telemedicina para poder abordarlos y darles una ayuda tangible? Creo que se adaptaron de una forma exitosa mayormente, ¿verdad? El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica venía ya adelantándose un poco en esos temas, porque a nivel mundial hay todo un movimiento en temas de telesalud, telemedicina y telepsicología que venía tomando fuerza en los últimos 10 o 12 años. En el año 2013, la Asociación de Psicología Americana, APA por sus siglas, lanza unos lineamientos para la atención de telepsicología. Y a partir de ahí, varios países en el mundo han venido también adaptando sus propios lineamientos o normas para la atención por medio de uso de tecnologías. En el 2019 ya el Colegio de Profesionales de Psicología lanzó sus propios lineamientos, ¿verdad?, adaptados al contexto costarricense. Y si bien habían estado por ahí ya presentes, y era un tema del cual se hablaba, al llegar el COVID-19 en el año 2020, pues tenemos la situación de que para poder continuar con la atención de las personas en el campo de la psicología, en el campo de la salud mental, el uso de nuevas tecnologías permitió dar una continuidad a la atención, solo que por medios virtuales. Entonces, de alguna forma ya estaba el escenario y cuando se da esto, si bien nuestros profesionales, algunos los pudo haber tomado por sorpresa, pero se adaptaron rápidamente al uso de nuevas tecnologías. Costa Rica tiene una sociedad que a nivel latinoamericano es muy madura en el uso de nuevas tecnologías, y también el Colegio de Profesionales de Psicología ha acompañado a nuestras y nuestros profesionales con temas de capacitación, con temas de formación, con conversatorios, con mejores prácticas para un desarrollo respetuoso, integral, humano de la tecnología en los casos de telesalud y en este caso de telepsicología. Muchas gracias, don Adrián. Y tomando en consideración esto,
y el tema de canales digitales. Surge un asunto de privacidad. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener tanto profesionales como pacientes cuando van a efectuar una consulta para asegurarse que efectivamente su privacidad de la sesión quede resguardada? Bueno, voy a empezar por el tema de las personas profesionales. En este caso, como le digo, hay lineamientos para la práctica de la telepsicología que hay que seguir. También hay un código deontológico, un código de ética que no por estar en espacios online deja de aplicar, ¿verdad? En ese tema y en cuanto a la atención telepsicológica, que es uno de muchos temas de telepsicología, ¿verdad? Es importante seguir resguardando la seguridad del paciente a través de un consentimiento informado y a través de otros medios también. También nosotros hemos instruido a nuestros profesionales en usar plataformas seguras de videoconferencias, ¿verdad? Que estén cifradas, que cuenten con los adecuados controles de seguridad de la información, que cuenten con la adecuada protección de datos del usuario, ¿verdad? En Costa Rica tenemos una ley de protección de datos bastante robusta y en la cual nuestros profesionales también han sido entrenados, sabiendo que el hecho de que la atención sea por medios digitales, ¿verdad? No quita la responsabilidad, da más bien más responsabilidad a la persona profesional de resguardar la privacidad del cliente, sus datos, su intimidad, y también ser conscientes y saber discernir cuándo es más adecuada la atención vías digitales o cuándo, que hoy ya no nos permite con la mayor apertura que tenemos, cuándo hacer una atención por medio presencial como se hacía antes, ¿verdad? Hoy estamos en un mundo de mucha tecnología y tenemos un adecuado entrenamiento para que poder discernir cuándo es mejor por vías virtuales o vías digitales y cuándo es mejor de forma presencial, siempre resguardando la privacidad de la persona usuaria, sus datos y sus derechos, ¿verdad? Eso en cuanto a nuestros y nuestros profesionales. En cuanto a las personas usuarias, igualmente verificar que la persona que les está atendiendo es una persona profesional, debidamente colegiada. Sabemos que en la web y en las redes sociales hay muchas personas ofreciendo servicios de salud mental y no todas las personas que ofrecen servicios de salud mental en línea son profesionales debidamente colegiados. Entonces es importante para las personas usuarias ser exigentes, ser cuidadosas, averiguar quién persona lo está atendiendo, a qué colegio profesional está inscrito, ¿verdad? Con qué entrenamiento cuenta, porque también las personas usuarias tienen pues derechos que sabemos que cada día están más informados y es importante saber que la gran abundancia de personas que ofrecen sus servicios en línea, no todas son profesionales precisamente. Entonces es importante tener ese discernimiento. Muy bien, y pensando un poco más allá, tanto en el sistema de salud como en las empresas, ¿qué mejoras deberían implementarse para ayudar a las personas que han visto afectada su salud mental? Bueno, eso es un tema muy amplio, pero para dar alguna información, ¿verdad? En cuanto al sistema de salud, es importante que se trabaje de forma coordinada, tanto las organizaciones públicas como privadas. Costa Rica está a la luz de una nueva política de salud mental, porque la que teníamos ya venció, ¿verdad? Ahora hay que hacer una nueva política que precisamente hay que tener aprendizaje de esto que hemos pasado para que estas organizaciones trabajen de una forma más integral y de una forma más coordinada. Eso en la parte de salud pública, ¿verdad? El Estado debe garantizar también el acceso a servicios de salud mental a la población, independientemente de su condición económica, de su condición social y de otros temas. Y por el lado de las empresas privadas también, ¿verdad? Esto que ha sucedido nos ha venido a reforzar la importancia de contar con profesionales en salud mental dentro de los equipos de trabajo. Y sabemos que algunas organizaciones, dentro de sus programas de responsabilidad social o sus programas de recursos humanos, están dando prioridad al tema de la salud mental, continuar por esa vía e invitar a las organizaciones que aún no tienen programas de bienestar o programas de salud mental para sus trabajadores en instaurar estos programas, en contratar profesionales en salud mental para que puedan ser parte de los beneficios que tienen las personas trabajadoras en un contexto donde todos tenemos que cuidarnos y donde la salud mental es imprescindible para que podamos mejorar como personas y como organizaciones también.
¿Cómo deben manejarse los datos de los pacientes? ¿Qué oportunidades de detección de enfermedades y migración a un modelo de medicina más personalizada nos brinda una herramienta como el EDUS? Escuchemos al señor Álvaro Soto, gerente general de Roche. Indudablemente que la pandemia nos dejó muchas lecciones desde diferentes puntos de vista, manejo de datos, tecnológico, comunicación y para la industria también farmacéutica y de medicina, ¿verdad? Todo el área de investigación. Por lo tanto, queremos abordar varios temas que tienen que ver con las lecciones de la pandemia y también el uso de la información que podemos dar a partir de lo que ocurrió, de cómo se aprovecharon y qué futuro nos puede esperar, don Álvaro. ¿Cuáles tendencias en salud y telemedicina se dieron en estos 2 años y que ya podemos decir se mantendrán en el futuro próximo? Bueno, gracias Carlos por la invitación. Muy contentos de estar hoy en este foro y poder discutir estos temas tan relevantes para hoy y para el futuro de todos, de todo el ecosistema, tanto de salud como para los pacientes. Y bueno, la pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones. Yo tal vez quisiera empezar diciendo hoy que hay una conciencia muy alta, muy grande, de que nuestros sistemas de salud tienen que empezar a migrar de una atención que ha estado enfocada en el área terapéutica, en la enfermedad en sí misma, migrar a una combinación donde incluya a un sistema más humanizado, un sistema más enfocado en las necesidades que tiene el paciente, sin dejar de lado, obviamente, el tratamiento de la enfermedad. Y eso con el COVID quedó extremadamente expuesto de la necesidad de poder no solo monitorear al paciente, sino darle las condiciones que necesitaba en su tratamiento, tanto en el sector hospitalario como en sus hogares. Otra de las cosas que yo veo y visualizo muy importantes es esta articulación de la que hoy hablamos mucho entre el sector privado y el sector público. No hubiéramos logrado la respuesta que se logró en la pandemia con vacunas, con dispositivos de diagnóstico, con otro tipo de tratamientos para el COVID, si no hubiera sido por esta convergencia de esfuerzos, de objetivos entre los dos sectores. Y esto demuestra que los dos sectores son complementarios y no opuestos. Entonces, el continuar fortaleciendo las alianzas público-privadas son un camino que estoy seguro va a continuar. En telemedicina vimos cosas muy interesantes, como la desconcentración de la atención en los centros de salud, originada tal vez principalmente con el temor que COVID dio al inicio. Y entonces la consulta médica, en algunas áreas terapéuticas tímidamente empezamos a ver que el tratamiento se lleva a los hogares y se saca de los hospitales. Vemos cómo se empieza a utilizar más herramientas para citas electrónicas, para dispensación de recetas de manera electrónica. Y esto es una tendencia que definitivamente va a seguir incrementándose de manera exponencial en el futuro. La industria farmacéutica demostró la capacidad de reacción para, a partir de datos y basándose en la tecnología, identificar el virus, ¿verdad? Sus variantes y también la cura, ¿verdad? Las medicinas. ¿Cuáles son las expectativas a partir de ahora en cuanto a generar soluciones para diferentes enfermedades, utilizando estas dos grandes herramientas, datos y tecnología? Sí, hoy, digamos, pongamos en contexto lo que sucedió. Por ejemplo, para el desarrollo de un medicamento, tenemos más de 10 o 15 años, ¿no? La estadística nos dice que ese era el tiempo que estábamos durando desde la hipótesis de tratamiento hasta llegar a un paciente.
Con la vacuna y soluciones terapéuticas duramos entre 12 y 18 meses para poder tener soluciones. Y eso se dio gracias a muchas cosas. Gracias a que se compartió la información del genoma del virus en el mundo, a que se dio la articulación público-privada, a que se usó los datos de manera eficiente, a que los estudios clínicos se diseñaron de una manera mucho más pragmática, usando la información prácticamente en tiempo real. Y ese movimiento va a ir incrementándose cada vez más. Hoy hay una intersección muy interesante, muy importante, no solo en lo que es la parte de tratamiento, sino en la tecnología. Y la tecnología no solo que nos ayuda a usar mejor o combina mejor el abordaje terapéutico, sino que nos permite hoy recolectar una gran cantidad de información que ayuda a muchas cosas. Y voy a darles un ejemplo que a mí me parece súper importante porque lo hablamos mucho, pero a eso lo concretizamos poco. Y ese ejemplo es cuando hablamos de la medicina personalizada. ¿Y qué es lo que buscamos con la medicina personalizada? Es poder identificar al paciente correcto con el tratamiento adecuado y poder hacer uso de lo que estamos hablando ahora. Entonces, si vemos que hoy la tecnología nos permite, por ejemplo, en oncología o cáncer, determinar las mutaciones muy específicas de un cierto tumor, desarrollar tratamientos para ese tipo de expresiones tumorales, identificar a los pacientes que la tienen hoy en día y entonces poder hacer un abordaje terapéutico para cada una de esas especificidades. Pero mejor aún, podemos monitorear, dar seguimiento a cada uno de esos pacientes de tal manera que no solo comprobemos la eficacia clínica, sino podamos mejorar todo el abordaje terapéutico a través de la información y podamos también establecer modelos de sostenibilidad financiera basada en la información. Todo eso es hoy posible. La gran pregunta es, ¿queremos? ¿Queremos transformar nuestros sistemas de salud para usar toda esa información? ¿Queremos migrar con el avance de la ciencia y mejorar nuestros sistemas de salud? Yo creo que hoy estamos ante esa convergencia donde un sistema de salud que fue concebido en un momento determinado, con una tecnología determinada, hoy queda muy evidente que debe migrar a lo que la tecnología y la evolución de la ciencia nos permite. Eso se podría hacer también en los, me dicen, los estudios clínicos o ensayos clínicos. ¿Cómo podría ser? Tal vez empezando por explicar y recordar qué es un ensayo clínico y cómo se podría aplicar esta tecnología y los datos para los ensayos clínicos y acelerar así la producción de tratamientos y de medicinas. Bueno, la investigación clínica es súper importante para avanzar en la ciencia. Entonces, un ensayo clínico, de manera muy resumida, es cuando tenemos un nuevo producto, una nueva terapia, que la vamos a contrastar con el medicamento o la terapia actual o con la falta de una terapia actual. Entonces, el estudio clínico se diseña para poder tener información sobre el impacto que tiene en determinada enfermedad esa nueva intervención terapéutica comparado contra algo. Puede ser un placebo porque no tenemos nada contra qué comparar, o puede ser contra la terapia actual. El mundo ha evolucionado de manera importante, donde hoy internacionalmente el foco de los estudios no solo es determinar esa mejora terapéutica o esa intención de mejora terapéutica, pero claramente proteger la seguridad del paciente. Ahora bien, con los datos hoy
podemos hacer infinidad de cosas. Y déjenme otra vez tratar de poner esto en un ejemplo. Cuando tradicionalmente se corren los estudios clínicos, se tienen dos grupos para hacer la comparación. Un grupo en la terapia actual y un grupo en la nueva terapia. Entonces, los pacientes se separan de manera aleatoria para poder hacer una comparación lo más objetiva posible. Hoy los datos que llamamos de evidencia real nos permitirían o nos permiten ya en algunos estudios clínicos no dividir a los pacientes, sino solo exponer cierto grupo de pacientes a la nueva terapia y usar los datos de la vida real como comparativo. Eso no solo expone menos pacientes, abarata el costo de la investigación, pero agiliza de manera importante las conclusiones del estudio. Entonces, hoy Costa Rica, por ejemplo, también tiene grandes oportunidades de insertarse en ese mundo. Costa Rica tiene hoy la capacidad de poder atraer investigación clínica y para eso se están haciendo esfuerzos importantes a raíz del decreto que se dio en mayo del año pasado, donde se declara a las áreas de ciencias de la vida como de un interés público y prioritario para esta administración, y se han empezado a crear iniciativas para convertir a Costa Rica en un hub de investigación. Nos falta mucho terreno por caminar, pero ya se están dando avances importantes en los procesos regulatorios, en la forma de cómo relacionarse con la industria en estos modelos, y esto también se constituiría una gran oportunidad para un montón de pacientes donde la única oportunidad que tienen es estos tratamientos en estudios clínicos. En ese trabajo que se viene haciendo, se ha discutido la posibilidad de utilizar los datos que nosotros como pacientes tenemos y que la herramienta a la mano es el expediente digital de salud, ¿verdad? El EDUS. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Bueno, el EDUS permite muchas cosas y esto es un gran avance que ha tenido la Caja Costarricense del Seguro Social, un proyecto que hoy es una realidad que no solo ha sido reconocido dentro de nuestras fronteras, sino fuera de ellas. El EDUS nos permite muchas cosas, ¿verdad? El EDUS, desde el punto de vista de investigación clínica, permitiría encontrar rápidamente aquellos pacientes que se verían beneficiados con el estudio, aquellos pacientes que cumplen con ese protocolo de investigación, aprovechando las fortalezas del sistema costarricense, que es un sistema único y centralizado. El EDUS permite y da una ventaja competitiva de determinar cuáles son los pacientes que podrían ser enrolados en un estudio clínico. Permite ya dar el seguimiento de la terapia y el seguimiento de la intervención, dando la evidencia de cuál sería la experiencia en pacientes costarricenses y ayudando a incorporar toda la innovación que esos nuevos tratamientos traerían a la institución si la institución decide adoptar esos nuevos tratamientos. EDUS permite un montón de cosas más. Hoy permite ver o permitiría ver evidencia de la vida real con las terapias comparativas y podría darle la oportunidad al Seguro Social de tomar decisiones mucho más informadas con información, con datos costarricenses y no datos internacionales. Además, permite una de las cosas que hoy están más en boga, que están más en la conversación de mucha gente, que es la sostenibilidad de la institución, porque a través de los datos que nos da EDUS podríamos diseñar modelos de negociación diferenciados que le traerían mayor beneficio a la institución y más recursos para apoyar la sostenibilidad de la institución.
Todo eso con protección de datos, evidentemente. Claro que sí, y eso que usted menciona, Carlos, es uno de los temas más importantes a la hora de hablar de data y toma de decisiones, ¿verdad? Estamos claros de que tiene que haber el marco legal jurídico para el uso responsable y ético de la información. Aquí estamos hablando de información que es agregada y anonimizada, de tal manera de que no se pueda identificar la información individual de cada una de las personas. Y eso es sumamente relevante porque todo el sistema debe basarse en esa confianza de que es un manejo seguro y ético. Ahora, quiero aprovechar también la oportunidad para decir, todo esto es un proceso de evolución, ¿verdad? Todos tenemos que aprender de esto, pero lo que sí no nos debe afectar, no nos debe dar temor de caminar, de avanzar en esta revolución que hoy es la data y la tecnología por el miedo al manejo de la información. Hoy existe también dentro de esta tecnología que hablamos los suficientes mecanismos para anonimizar y proteger la información y deberíamos tener la reglamentación clara en el caso de que haya quebrantos, de que haya muestras de que la data no se usa de esa manera. Pero muy importante que el temor no nos paralice. El país debe avanzar en este sentido. El país debe buscar montarse a la velocidad que hoy está avanzando el mundo en esta dirección. Un último punto, don Álvaro. Evidentemente todo esto lo pensamos en función de la salud pública a nivel local, pero también en Costa Rica tenemos una importante industria de ciencias de la vida. Este nuevo panorama le crea un gran potencial de crecimiento todavía más a esta industria. Esto le da la oportunidad a la industria, pero hablemos no solo de la industria como industria farmacéutica, hablemos de industria, hablemos mejor de un ecosistema de salud. O sea, esto le permite a Costa Rica articular un ecosistema desde el punto de vista de reactivación económica a través de la creación de estos centros de investigación o desarrollo de soluciones informáticas. Esto permite una articulación con los centros educativos del país, con startups, con emprendimientos, con no solo motivar la investigación patrocinada por las empresas multinacionales, sino crear todo también un clúster de investigación con recursos locales, ¿verdad?, que también vengan a hacer esta reactivación. Si todo el ecosistema de salud se integra en apoyar la investigación y la innovación, eso le va a dar un poder, ¿verdad?, y una escalabilidad que estoy seguro pudiera trascender nuestras fronteras. Y ahí el interés de ese decreto que hablábamos del año pasado, porque también hay una conexión clara e ineludible hacia la reactivación económica. A continuación, abordaremos el tema de la investigación clínica, que tomó fuerza en el país a raíz de la necesidad de encontrar novedosas maneras de combatir la COVID-19. Para abordar este tema, tendremos la exposición del señor Alberto Alape, profesor catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, exdirector del Instituto Clodomiro Picado y coordinador del programa que se encargó de desarrollar el suero equino. Doctor, empezamos hablando de forma general. Cuando la pandemia llegó al país en marzo del 2020, en los meses siguientes, muchos centros de estudio, la propia UCR y otras universidades también, otros institutos, empezaron a definir proyectos, iniciativas para poder de forma local, ¿no?, combatir la pandemia. ¿Cómo describiría usted la respuesta que tuvo el país y la comunidad científica local costarricense ante la pandemia de COVID-19? Bueno, en cuanto a la Universidad de Costa Rica, puedo decirle que hubo un esfuerzo de varias instituciones, varios de los centros de investigación
por buscar alternativas para hacer frente a la situación, ¿verdad? En el instituto tratamos de aprovechar el expertise que tenemos en la producción de sueros antiofídicos para aplicarlo al desarrollo de un medicamento para tratar a los pacientes con COVID-19. Fue muy interesante porque se trató de aprovechar los recursos que tenemos, las experiencias previas, toda la inversión que ha hecho el país en ciencia y tecnología, en buscar alternativas para hacerle frente a la situación. Hablemos brevemente del proyecto del suero equino en una conversación que tuvimos también usted y yo hace unos meses. Usted me había dicho que o me había comentado que la idea provino de la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras, un poco una sugerencia, una conversación que ustedes tuvieron. ¿Cómo fue ese punto inicial que dio paso luego al proyecto? Sí, inicialmente el Instituto Clomero Picado provee antivenenos que son distribuidos en varios países africanos a través de Médicos Sin Fronteras. Ellos saben que, digamos, la calidad de los antivenenos que se producen en el instituto, y inicialmente nos consultaron si estaríamos interesados en explorar la posibilidad de producir una formulación de anticuerpos equinos contra el virus. Eso lo discutimos en un consejo científico y posteriormente el doctor Román Macaya en una conferencia de prensa sugirió también la posibilidad de que nos involucráramos en este proyecto y así fue como inició todo. ¿Cómo podríamos resumir este proyecto y el trabajo que ustedes hicieron? Ya usted como decía, bueno, tenían experiencia y tenían ya bases científicas para realizarlo. ¿Cómo podemos resumir estos 2 años? ¿Cómo funcionó de forma breve este desarrollo de este medicamento? Bueno, partimos del hecho de que hay muchas infecciones respiratorias causadas por agentes virales, por virus, que pueden ser tratadas mediante la transferencia de anticuerpos que pueden ser humanos o anticuerpos equinos para tratar la infección. Entonces, eso nos hizo pensar inicialmente que en el caso del SARS-CoV-2, esta era una posibilidad también. Lo que pasa es que lo primero que se necesitaba para poder hacer el producto era conseguir las proteínas de este virus para inyectar los caballos y poder generar los anticuerpos para producir el medicamento. También sabíamos de antemano que la transferencia de anticuerpos equinos es segura para las personas, que no causa efectos secundarios en la gran mayoría de los casos, y que los efectos secundarios son controlables. Entonces partimos de la hipótesis de que el virus del SARS-CoV-2 se podría tratar la infección por este virus mediante la transferencia de anticuerpos. Pero había que probarlo primero en el laboratorio y después en pacientes para ver la efectividad. Las pruebas iniciales para seguir adelante se realizaron en el laboratorio de biodefensa de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, donde se encontró que los anticuerpos que se habían generado en el instituto eran capaces de neutralizar la capacidad infectiva del virus en células de cultivo. Entonces, eso fue un aliciente para seguir adelante, una luz verde para ir al tema de los ensayos clínicos. El proyecto de los ensayos clínicos fue realizado básicamente por la Caja del Seguro Social. Varios médicos, investigadores y profesores de la Universidad de Costa Rica armaron rápidamente un equipo de investigación clínica y se hicieron 2 estudios que básicamente no tenían precedentes en el país, con un producto que se desarrolló en pocos meses, y montar un ensayo clínico
en Costa Rica con un producto nacional, era algo que no se hacía desde hacía más de 15 años. Entonces, ahí lo que nos dimos cuenta es que efectivamente el producto es seguro, que no causa mayores efectos secundarios, pero para resumirlo, los resultados de los ensayos clínicos lo que demostraron fue que la eficacia de los anticuerpos equinos para controlar la infección está limitada a los periodos iniciales de la enfermedad. O sea, cuando las personas todavía no están sufriendo una enfermedad severa y su estado de salud no está comprometido, digamos, ya los pacientes hospitalizados y con una enfermedad avanzada, el producto no funciona porque ya ahí el daño que se está ocurriendo en los tejidos no depende del virus, sino depende del propio sistema inmunológico que se ha sobreactivado, y hay un proceso inflamatorio que ya se disparó por las etapas iniciales de la infección. Entonces, sí, lo que es muy rescatable aquí es que hubo un esfuerzo interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica, la Caja del Seguro Social y INCIENSA para armar un proyecto de investigación muy complejo para buscar una solución. Y esto pues allanó la ruta para otros estudios, ¿verdad? ¿Cuál fue la exposición y el impacto también internacional que tuvo este proyecto? ¿Hubo también, digamos, publicaciones en algunas revistas o algunas otras organizaciones? ¿Cómo fue esa exposición fuera del país? Sí, claro. Los resultados de este proyecto de investigación han sido publicados en 3 publicaciones en revistas de reconocido prestigio, y hay otras publicaciones que están terminando de escribirse con base en los resultados de los ensayos clínicos. En otros países, iniciativas similares se pusieron en marcha, y también en Argentina, Brasil, en la India, en México. Otros laboratorios iniciaron proyectos similares a los que se desarrollaron en el instituto. Los resultados lo que demuestran son similares a lo que se encontró con el plasma convaleciente, ¿verdad? Que la administración de anticuerpos, o sea, el control de la infección, el control de la dispersión del virus en el organismo, depende de que los anticuerpos sean administrados tempranamente a los pacientes en los estadios iniciales, ¿verdad? Ya pacientes que están con enfermedad avanzada, el medicamento no tiene ningún efecto. De todo este proceso, don Alberto, tanto científicamente como, digamos, de forma institucional, que ya usted resaltaba el trabajo interinstitucional que hubo, ¿cuáles diría que son las principales enseñanzas que le deja al país este proyecto en específico? Yo creo que hay varias. La primera es que invertir en ciencia endógena vale la pena, porque se puede aprovechar en cualquier momento en que el país necesite capitalizar esa inversión, y que tenemos instituciones con una capacidad de realizar investigación muy consolidada, como la Universidad de Costa Rica, la Caja del Seguro Social y el INCIENSA del Ministerio de Salud, que son instituciones que representan la inversión del país en salud y en ciencia, que se ha realizado por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir invirtiendo en capacidad científica, tecnológica, para el bienestar de los costarricenses. Esas barreras o esas dificultades que ustedes encontraron al realizar este proyecto, al desarrollar este medicamento, ¿cuáles podríamos decir que fueron esos obstáculos que ustedes, a los que se enfrentaron durante el desarrollo de este proyecto?
Bueno, a pesar de que había una expertise en ciertas, para la realización de ciertas fases de la investigación, hubo que armar, como le dije, recorrer camino nuevo. En el 2015 se aprobó una ley de investigación biomédica para realizar ensayos clínicos y en la Caja Costarricense del Seguro Social no se habían realizado ensayos clínicos intervencionales desde hace más de como 14 años. Entonces, si eso retrasó un poco, digamos, el proceso de inicio de los ensayos clínicos, entonces yo creo que una de las ganancias, de las grandes ganancias que se tuvo con este proyecto, fue que ya sabemos cómo hacer, cómo montar ensayos clínicos en la Caja Costarricense del Seguro Social. Ya hay un grupo de investigadores consolidado y la experiencia que se ganó, como le digo, es muy útil, muy capitalizable para la realización de otros proyectos. Yo creo que la Caja Costarricense del Seguro Social está muy consciente, gracias a la labor del doctor Román Macaya y de muchas personas de la Caja, de que hay que invertir más en investigación clínica, que hay que apoyar más la investigación clínica y que, ya que es una necesidad y es algo que puede ser útil en cualquier momento, circunstancias como la de la pandemia. Ahora, me gustaría terminar con una última consulta ligada a esto que usted decía. ¿Está el país, después de todas estas iniciativas que tuvo esta misma, el Suero Equino y otras que lideró la propia UCR y otras universidades también, está el país mejor preparado para enfrentar una situación similar como la pandemia de COVID-19, otra pandemia o otra emergencia sanitaria similar a futuro? Definitivamente. Yo creo que Costa Rica hizo un buen manejo, muy buen manejo, el ministro de Salud y el Ministerio de Salud y las instituciones de salud del país y las universidades públicas contribuyeron de diferentes maneras a que hubiera un buen manejo de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Esto se refleja en la mortalidad causada por COVID-19 en Costa Rica si se compara con otros países. A pesar de las críticas infundadas que se han hecho a la labor del gobierno en cuanto al manejo de la pandemia, son, como le digo, críticas infundadas porque la realidad y los datos muestran que el manejo fue muy bueno, que se hizo con criterio científico, técnico. Respondimos aprovechando los recursos que tenemos y sí, estamos mejor preparados. Desde hace mucho tiempo se preveía la posibilidad de una pandemia y ahora que ocurrió, causada por una zoonosis, por un virus, por un agente infeccioso que viene de la vida silvestre. Esto ya se había hablado por muchos años y es algo que puede volver a ocurrir en cualquier momento y sí, estamos mejor preparados para hacer frente a una situación. Definitivamente las experiencias que acumulamos en estos 2 años nos posicionan en una mejor ubicación para hacer frente a una situación similar. Las compañías farmacéuticas tuvieron la oportunidad de demostrar que en una situación de emergencia mundial es factible unir esfuerzos científicos para encontrar soluciones a corto plazo y romper paradigmas. Escucharemos al señor Bradley Silcox, gerente de Pfizer, con su exposición sobre la experiencia de la farmacéutica y cuáles retos se vislumbran en el sector salud para el 2022. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy para hablar de los retos que afronta el cuidado de la salud en el 2022. Espero poder aportar una perspectiva sobre el futuro de la industria farmacéutica y los retos a enfrentar en el año mientras continuamos abordando el impacto de la pandemia por COVID-19.
COVID-19. Les hablaré más sobre el propósito y visión de Pfizer para un acceso accesible, el ponernos al día con los esquemas de vacunación incompletos, la sostenibilidad del cuidado de la salud por medio de alianzas público-privadas y la salud digital, así como la prevención. En Pfizer trabajamos con un solo propósito cada día: brindar al mundo avances que cambien la vida de los pacientes. Hoy, nuestro propósito se ha vuelto más relevante debido a los cambios ambientales, sociales y económicos que han retado la forma en la que pensamos sobre la desigualdad en la salud pública. Como una compañía biofarmacéutica líder, Pfizer ahora está enfocada en comprender mejor el ambiente y la forma en la que podemos conectarnos con nuestros pacientes, inversionistas, comunidades y empleados para un objetivo común, el cual es dar mejores resultados para los pacientes. A lo interno, hemos alineado nuestras áreas de trabajo priorizadas en indicadores para integrar la estrategia inaugural que llamamos el Plano Guiado por Propósito, que consiste en 5 movimientos clave para buscar nuestros objetivos sostenibles, entregar los avances para cambiar las vidas de los pacientes y tener el mayor impacto sobre las necesidades de la sociedad. Estos 5 movimientos clave fueron diseñados para desatar el poder de nuestra gente, para brindar ciencia de primera clase, ganar la carrera digital, transformar el modelo de mercado y dejar la conversación con ecosistemas que demuestren el valor al paciente y a otras partes interesadas. Son los resultados que monitoreamos para poder aprender, adaptarnos y continuar contribuyendo a la sociedad. Gracias a la pasión de nuestros empleados y equipos, Pfizer no solamente continúa avanzando con sus medicinas innovadoras para evitar o prevenir varias de las enfermedades, pero dejamos la conversación con el valor de la ciencia en nuestras comunidades, con la necesidad de asegurar el acceso a la medicina asequible y portátil para desarrollar alianzas en el espacio digital, para abordar de una mejor manera las necesidades del paciente y el gobierno, y siempre con la integridad de estar a la vanguardia de todo lo que hacemos. Cuando hablamos del acceso igualitario en Pfizer, desarrollamos nuestros medicamentos y vacunas para abordar las necesidades médicas que no se cumplen para las enfermedades más retadoras. Sin embargo, si los pacientes no pueden acceder a estas medicinas, nuestra innovación no tiene sentido. Es por eso que creemos que todos tienen o deben tener acceso igualitario a la ciencia, y para lograr esto, los diferentes actores en el sistema de salud deben estar dispuestos a cambiar los modelos estándar y ser responsables por los resultados de valor que traten de la mejor forma a la población. En específico, Pfizer cuenta con la ventaja de nuestras fortalezas y políticas de acceso al mercado, economía y experiencia de nuestros pacientes. Más allá de esto, creemos que nuestras alianzas y los acuerdos de valor basados en la distribución integrada y las redes de diagnóstico, debido a la increíble diversidad en Centroamérica y el Caribe, incluyendo Costa Rica, se presenta la oportunidad para tomar la ventaja sobre la experimentación y el trabajo realizado con varios gobiernos y profesionales de la salud para fortalecer el avance de la educación médica y sistemas de salud para mejorar el acceso a la población. Esto traerá el trabajo para tener más acceso innovador de acuerdos en la región. Estos acuerdos están basados en la evidencia real mundial y el acceso a nivel global. Y esto es esencial para desarrollar la comunidad basada en ciencia. En Pfizer estamos trabajando para desarrollar e implementar los programas de asequibilidad y para facilitar la adopción temprana e innovación y sostenible de una manera integral para los pacientes y la salud pública. También estamos trabajando en las discusiones que se basan en los acuerdos de los criterios ya establecidos en línea con la aprobación. Pfizer Centroamérica y el Caribe juega un papel en la comunidad de salud para también la educación virtual y tomar decisiones para apoyar a los programas que ofrecen estas iniciativas de cuidado para cada paciente. Creo que lo importante para hablar el día de hoy es cómo devolvemos esto, cómo volvemos a estar en el recobrar esto. En este momento, según la UNICEF, debido al COVID-19, la UNICEF indica que casi 23 millones de niños no están recibiendo sus vacunas básicas alrededor del mundo.
por el confinamiento y las limitaciones de movimiento en los países ha incrementado esto, y es porque las personas temen salir durante la pandemia de COVID-19 por enfermarse si van a un hospital de sistema de salud público para sus vacunas. Entonces, en todo el momento. Es por eso que en Pfizer trabajamos con los gobiernos, con las autoridades de salud, alineándonos con las partes interesadas para poderlos ayudar con las estrategias que puedan comunicarse con las poblaciones sobre la importancia y los beneficios de mantener los esquemas de vacunación para romper este mito y para mejorar el acceso, porque todos jugamos un papel importante para asegurar que nuestros niños vivan una vida más saludable y feliz. En cuanto a las enfermedades como neumococo, varicela, rubéola, incluso polio, es importante que continuemos con la inmunización, con los esquemas de vacunación. Dados los esquemas en estas naciones en términos de salud y la sostenibilidad y lo que se necesita por medio de programas de salud en Costa Rica, por ejemplo, buscamos fortalecer los sistemas de salud y apoyar el contexto. En este contexto, Pfizer analizamos e identificamos las oportunidades donde podemos colaborar y ofrecer soluciones de valor que son importantes para las alianzas público-privadas que sean fuertes, y nunca ha sido más importante que en este momento, no solamente para desarrollar estas alianzas. Como continuamos innovando como compañías farmacéuticas, es para mantener el acceso mejorado a las terapias novedosas en la salud con los profesionales para que estén capacitados. La pandemia del COVID-19 nos ayuda a conectar con los procesos sostenibles y esenciales que nos permiten compartir con estos objetivos comunes. El desarrollo de los ecosistemas como Centroamérica y en Costa Rica van a ser esenciales de aquí en adelante para las ciencias de la vida y el desarrollo de la digitalización. Entonces, cuando hablamos de la carrera digital en farma, y es una industria que es un proceso que genera valor. Es por eso que vamos a continuar buscando y acelerar nuestros negocios y capacitarnos para las soluciones novedosas, más allá de la medicina, para beneficiar a los pacientes, a los doctores, así como la sostenibilidad de las soluciones. Hoy estamos aprovechando estas soluciones para mejorar la experiencia de los pacientes. Y hoy también tenemos la misma experiencia en las industrias con la tecnología en la salud. Desarrollamos las plataformas virtuales para ayudar a los profesionales de la salud, y con los ejemplos que hemos tenido y lo que es para las personas con cáncer. Así que ellos pueden tener consultas y mejor control de sus enfermedades y un marco de apoyo alrededor. Esto ha estado disponible en Costa Rica como una app. Esta se llama Depresión Evita. Se puede buscar e identificar material clave, se toma una encuesta, y según esta encuesta se puede tomar una consulta virtual, todo en la seguridad, soledad y privacidad de su propio hogar. Además de proveer educación virtual a nuestros profesionales de la salud y quienes toman decisiones en diferentes regiones, se tienen a expertos globales que pueden ayudarles a compartir sus ideas y entender las mejores prácticas alrededor del mundo. Otra historia es en los ensayos clínicos. Cuando amenazó la pandemia del COVID-19, en las investigaciones se pudieron realizar estos ensayos clínicos de manera digital, permitiendo que se participara y se incrementara la diversidad e inclusión en estos estudios. La tecnología digital ha sido un aliado en dar
el servicio a los pacientes y a los doctores. Y esto requerirá que los sistemas de salud y las empresas privadas trabajen juntos y de una forma completamente nueva. Cuando hablamos de prevención, es fundamental para el desarrollo de una vista más amplia en el trabajo de los profesionales de la salud y los sistemas de la formulación e implementación de estrategias preventivas se ha vuelto importante durante la última década y ha demostrado cómo contribuyen a la posibilidad de que los padres de la enfermedad estén en control de los factores de riesgo. Esto trae nuevas políticas en las prácticas de salud alrededor del mundo en prevención y no solo inclusive en los estilos, sino que en el ejercicio. Y se sabe que hay que cuidarse y es algo que se puede diagnosticar temprano antes de que sea tarde en su progreso. Este tipo de enfoque llega a más personas y son más eficientes en costos y es más propenso a ayudar a los individuos. Para las instituciones gubernamentales, ayuda a dar los servicios de prevención. La clave, bien, para diagnosticar las enfermedades de forma temprana es un ejemplo de la mejora en el acceso al sistema de salud. Darle mejor acceso a las personas con cuidado preventivo digital de calidad y los servicios reducen las disparidades en salud. Y Pfizer ha tenido presencia en más de 70 años en Centroamérica y el Caribe, aplicando nuestra ciencia y nuestros recursos para darle a los pacientes la innovación que contribuye a nuestro portafolio, que incluye las mejores medicinas en el mundo y ser la compañía líder en farmacéutica. Nuestro trabajo principal es que para finales del 2021 más de 290 personas han sido tratadas con alguna de nuestras medicinas y más de esa cantidad de personas han sido inmunizadas por COVID-19. Más de 950,000 personas en Centroamérica y el Caribe han recibido inmunizaciones. Para 2022 vamos a llegar a los 950,000 personas en Centroamérica y el Caribe, 750,000 niños y 200,000 niños también, sin incluir las medicinas, la vacuna contra COVID-19. Como ustedes pueden ver, como resultado de la pandemia de COVID, en el CDC hemos podido continuar reactivando nuestros recursos para cumplir con las necesidades médicas del paciente, dar apoyo y mejorar los accesos para el cuidado de las personas y así como las iniciativas en tecnología digital. Para cerrar, en Pfizer hemos aprendido de nuestros pacientes, doctores, gobiernos e instituciones con las que trabajamos y el impacto que creamos. Sin embargo, estamos confiados de que podemos surgir de este reto de este año y hacer las cosas diferente y adaptarnos. Desde la perspectiva de Pfizer Centroamérica y el Caribe, visualizamos los retos en la región, lo cual es limitar el acceso a muchas innovaciones. Por lo tanto, el compromiso es contribuir, apoyar y reforzar los sistemas de salud por medio del desarrollo de los ecosistemas con alianzas, buscar formas de trabajar juntos y asegurarnos de que podemos tener datos e información, insumos para poder tratar de mejor forma a los pacientes y tener mejores resultados que son los que necesitamos. En estos últimos 3 años se nos ha permitido trabajar de forma colaborativa con todas las partes interesadas y apoyar a los países en su lucha para mejorar sus sistemas de salud. Más allá del cuidado de COVID-19, nos queda el compromiso de generar las alianzas, incluyendo a los gobiernos y las compañías en el sector, para buscar soluciones innovadoras que prueban nuestra capacidad de respuesta como región en el mundo. Voy a terminar diciendo que la pandemia nos ha mostrado que Pfizer hemos tenido la capacidad de cambiar, y no porque necesitábamos, sino
para ver que nada es imposible o que no podemos anticipar lo que viene, pero podemos aprender de estos tiempos sin precedentes para mejorar el acceso de nuestros pacientes a los retos que trae la salud pública. Hay que buscar soluciones para los retos actuales y ayudar al mundo a volverse un mejor mundo en los años por venir. Muchas gracias. Después de escuchar estos hallazgos seguidamente, abriremos el conversatorio con nuestros panelistas, quienes profundizarán en cómo manejar los sistemas de salud. ¿Cómo están? Hola, buenos días, Eugenia. Muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo Gracias a todos a los que nos escuchan hoy. Muchas gracias. Don Bradley, ¿nos escucha? Sí. I'm doing great. Thanks for the opportunity to be here with La Nación and the group today. Thank you. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Vamos a empezar con la primera pregunta. Como ustedes lo saben, asegurar el acceso a los medicamentos pasa por dos elementos claves. Primero, la disponibilidad de ese medicamento en el mercado local y segundo, el precio, es decir, que esté al alcance del consumidor. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a los medicamentos en países como Costa Rica, tanto en el sistema público como en el sistema privado? Porque en ocasiones los doctores recetan medicamentos y uno llega a la farmacia y simplemente no hay. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si quiere yo... Don Álvaro, adelante. Costa Rica, tal vez para ubicar a la audiencia, es importante entender que tenemos dos segmentos que conforman ese mercado de la salud, ¿no? El segmento de la seguridad social, que en nuestro caso en Costa Rica está representado por la Caja Costarricense del Seguro Social, y esta abarca digamos, más o menos un 70-75% del mercado farmacéutico total. Costa Rica tiene un gran privilegio con una cobertura de la caja que sobrepasa el 85%, ¿no? Y después tenemos el sector privado, ¿verdad? Entonces, si hablamos de accesibilidad y precios, digamos, ese 80 o 75, 80% del mercado que está cubierto por la Caja Costarricense del Seguro Social y con su cobertura muy cerca de la cobertura universal, podríamos decir que hay una accesibilidad muy alta en Costa Rica. ¿Cuál es el desafío en ese segmento? Yo lo resumiría en dos y tal vez después podemos hablar un poquito más de eso. Uno es el acceso a la innovación y dos es la sostenibilidad del sistema. Si nos vamos a la parte privada, hay dos formas de ver esto. La primera es la que tradicionalmente se mira, que es cuando alguien llega a una farmacia, quiere comprar un producto en específico y dice, uy, qué caro está ese producto. Pero la otra es cuando hablamos de accesibilidad, y eso para mí es súper importante que lo entendamos, es yo tengo que tener acceso a un tratamiento de acuerdo a mi bolsillo. Y en Costa Rica, afortunadamente, la dinámica de mercado permite tener aproximadamente 70 opciones terapéuticas por enfermedad. Si usted habla de dolor y ve cuántos productos hay de dolor en una farmacia, fácil se encontrarán 70, 75 productos, divididos claramente en productos originales de marca, productos genéricos, pero hay una variedad. Y esa variedad le da al costarricense la oportunidad de ver un rango de precios de acuerdo a su bolsillo. Entonces, aquí el tema que nosotros deberíamos profundizar es esa oferta efectiva y segura para el costarricense. Pero la oferta desde el punto de vista de accesibilidad existe. La dinámica de mercado la proporciona. Don Bradley, ¿qué opina usted? Creo que hay dos formas de verlo desde el público y privado. Bueno, Álvaro lo cubrió muy bien, y es en cuanto al acceso. Y creo que es importante en esta distribución integrada y los diagnósticos que estén disponibles para todos los mercados para asegurar que hay abastecimiento. A veces es tener el abastecimiento del medicamento, pero creo que existe esta disponibilidad y las personas tienen estas opciones en los sectores privados y se ha visto y
que hay acceso a innovación. En los sectores privados también hay oportunidad de lo que hablan hoy y que es la alianza público-privada para trabajar en esto, darle evidencia, resultados al mundo, ayudar a la economía y trabajar de forma diferente para acceder a estas medicinas. Y muchas de las compañías se involucran en estas discusiones con el gobierno ahora y es algo que necesita continuar porque es una oportunidad para trabajar juntos para hacer que su desempeño sea basado en resultados. Y todo el trabajo que hacemos ahí en estas bases, en estos espacios, es porque también se establece esta base para trabajar y se puede hacer basado en los ensayos clínicos en Costa Rica también. Pero creo que ambas cosas están sucediendo para mejorar el curso de las cosas. Y creo que estamos trabajando juntos de una mejor forma para movernos hacia esa dirección, para poder incrementar el acceso a las medicinas innovadoras y tener acceso. Efectivamente, en ambas de sus charlas que escuchamos anteriormente se habla sobre la necesidad de un trabajo más cercano, más coordinado, con mayor cooperación entre el sector público y el sector privado. Específicamente, ¿en qué áreas? O ejemplos puntuales de dónde se podría dar esa cooperación y qué estamos dejando, cuáles beneficios estamos dejando de percibir los costarricenses porque no se está potenciando esas alianzas público-privadas. Don Álvaro. Yo pienso que no hay límites en las alianzas público-privadas. Aquí lo que nosotros debemos pensar es que hoy la ciencia y la tecnología permiten una serie de resultados diferentes en el manejo de las enfermedades que como país debemos aprovechar. Nosotros, bueno, particularmente como costarricense, yo me siento muy orgulloso del sistema de salud que tenemos. Sin embargo, es un sistema que se diseñó, como todos sabemos, en los 40s, y ha ido evolucionando y ha ido haciendo esfuerzos significativos. Sin embargo, hoy estamos claramente en la convergencia de un desarrollo científico-tecnológico muy importante que requiere un esfuerzo distinto al que hemos tenido en el pasado. Hoy tenemos la posibilidad de manejar mejor lo que llamamos la medicina personalizada. Nuestro sistema debe evolucionar a una medicina personalizada enfocada al paciente y a la enfermedad. Hoy está enfocada en la enfermedad, no en el paciente. ¿Y qué es lo que debemos buscar? Bueno, que pongamos todos nuestros esfuerzos en la tecnología que hoy permite monitorear a la persona, no al paciente, a la persona en todo su ciclo de vida. Desde que es sana, y creo que el esfuerzo de todo sistema de salud es mantener a la persona sana el mayor tiempo posible. Eventualmente caeremos a ser pacientes y ahí empieza todo un proceso de diagnóstico personalizado que dirige el tratamiento y podemos accesar esa innovación a tratar cada paciente de acuerdo a sus necesidades. La data nos permite hoy monitorear toda la intervención terapéutica de tal manera que podamos no solo, como decía Brad, monitorear los outcomes clínicos, sino de proceso y nos lleve a mejorar las formas en que proveemos los servicios y nos lleve también a mejorar las formas en que financiamos los servicios. Y en toda esa cadena, la alianza pública-privada puede agregar no solo valor, sino velocidad al cambio, que es algo que creo que es muy importante. Brad, no sé si quieres ampliar acá también. Sí, claro. Exacto, Álvaro, como lo dijiste, y no hay límite en esto. Hay que dar el contexto. Cualquiera con celulares pueden tener su personalización del cuidado que se le da. Entonces hay que pensar, ¿quién necesita juntarse para hacer esto? No puede ser solo el gobierno, no puede ser solo las corporaciones, no puede ser solo los empresarios digitales, tiene que ser juntos. Y creo que la oportunidad es crear ese ecosistema donde se ha estado trabajando con un número de corporaciones también y los empresarios y trabajando con el gobierno, trabajando con
el capital digital y trabajando con la academia, que es muy importante, y el crear este ecosistema y trabajar juntos, llegando a un acuerdo de tener las soluciones en salud para ese cuidado personalizado para las personas con cáncer, con diabetes, pueden impulsar el sistema que tienen hoy. Hay que crearlo para que funcione trabajando juntos y creo que hay que traer a estas personas, a estas alianzas público-privadas, identificarse con el gobierno, dónde están esas oportunidades para las soluciones de salud, donde se tiene mayor impacto. Y esta es la alianza privada, pública y verdadera, y no tenemos que trabajar de la forma diferente y se está empezando a ver, se está empezando a mover en Costa Rica, pero toma tiempo. Estos ecosistemas en muchos sistemas pueden tardar 10 años, 15 años en desarrollarse. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo hacemos ese salto? ¿Cómo tomamos ese salto y aceleramos este trabajo en conjunto para el cuidado? Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en el paciente primero, 100%, que tenga la mejor experiencia y el mejor cuidado posible. ¿Qué cosas? Sí. Perdón, María. Y yo quisiera agregar una cosa importante para avanzar con la rapidez que Brad menciona. Nosotros tenemos que quebrar, eliminar, remover un paradigma importante, que es que los sectores no pueden trabajar hacia el mismo propósito, hacia el mismo objetivo. Esa confianza, transparencia y ética tenemos que ganarla entre los sectores, construirla entre los sectores para podernos mover con la velocidad y efectividad que se requiere hoy. Siguiendo sobre esa línea, me llama mucho la atención porque si nos ponemos a analizar las iniciativas de investigación y de desarrollo clínico que siguió el país durante la pandemia, estuvieron básicamente en el sector público. Teníamos el clodomiro picado con el proyecto de suero equino, la Universidad de Costa Rica y el TEC tratando de hacer sus propias versiones de respiradores, etc. Y uno se quedaba pensando, bueno, el sector privado, ¿dónde está? ¿Por qué no fluye esa confianza en estos momentos? ¿Y qué medidas hay que tomar o qué pasos hay que dar para que empiece a fluir? Don Bradley. I'm going to defer to Álvaro on this because Creo que voy a diferir de Álvaro en cuanto a esto. En el proyecto del equipo que están trabajando, creo que quisiera escuchar qué tiene que decir él. Que no fue así. Ajá. Cuénteme. El sector privado se unió de una manera importante con investigadores costarricenses para ofrecer soluciones. Por ejemplo, los respiradores que usted menciona de la Universidad de Costa Rica, desde embajadas, compañías, cámaras, y yo aquí le puedo decir con mucho orgullo, Fedefarma, que es la que nos aglutina a todas las compañías farmacéuticas multinacionales, colaboramos no solo financieramente con la Universidad de Costa Rica, sino con recurso humano en el diseño y logística del proceso. ¿Qué nos enseñó esto? Que podemos trabajar juntos porque se diseñó un respirador con todos los requerimientos mundiales, con capacidad intelectual costarricense, pero fallamos en la articulación de los diferentes sectores para poder hacer éxito, déjeme usar la palabra comercial, porque tendríamos que tener un mejor proceso, un mejor encadenamiento hacia la innovación que se está generando desde la universidad hasta llegar a la utilización en el sistema público de salud o privado de salud. Brad hace referencia al Hub de Ciencias de la Vida, que esto es una iniciativa privada que responde al decreto de mayo del 2020 que este gobierno emitió, donde declara las ciencias de la vida como de interés nacional y como una de las áreas para la reactivación económica. Y aquí tenemos un grupo, como bien decía Brad, que integra lo que llamamos el pentagrama, ¿verdad? Integra
el sector privado, el sector académico, el sector gubernamental, el sector financiero y el sector de emprendedores, para buscar precisamente esas soluciones que vengan no solo a mejorar la experiencia del paciente en el cuidado de su salud, pero venga a crear nuevas y dinámicas formas de proveer servicios y por lo tanto haya una reactivación económica que acompañe esta nueva forma de operar. Brad, si quieres Yeah, I think clinical trials Sí, creo que los ensayos clínicos es una forma, de hecho, y como dijiste al principio, es el acceso a la innovación y con los datos reales a nivel mundial. Telehealth y telemedicina es la educación, es el cuidado personalizado. No hay un solo grupo que lo pueda hacer solo. Creo que el mensaje que queremos dar hoy es, hay una forma de hacer esto. No es blanco y negro, no es privado o público. Los países han trabajado esto bastante bien y es increíble ver cómo se ha hecho. Hay que ver cómo se hace en Estados Unidos, en países nórdicos, pero podemos trabajar mano a mano y las líneas están claras. Las alianzas público-privadas definen todo y todo tiene que ser transparente, hay que confiar y esto toma tiempo. El asunto es que tenemos que seguir más allá de la pregunta ¿qué hay para todos? Eso se va cuando vemos que hay que tener soluciones a largo plazo. Esto es una ganancia para el paciente, para el gobierno, ganancia para la industria. Y eso es lo que tratamos de crear. Es una ganar, ganar, ganar. Esto es para complementar lo que Álvaro dijo. Estamos empezando a trabajar en esta dirección y vemos una interacción positiva con el gobierno, con este nuevo decreto, trabajando con otros facilitadores. Pero para mí, estamos en el camino de asegurarnos de que esto sea claro, haya transparencia y confianza para las personas. Con esa pregunta y esas respuestas cerramos este conversatorio al ser las 10:58 de la mañana. Quisiera agradecerle a ambos la participación. Muy interesantes sus insights con respecto a cómo debería evolucionar nuestro sistema de salud para realmente potenciar pues las ventajas competitivas que tenemos como país en materia de investigación y desarrollo y toda la riqueza de datos que nos provee también nuestro sistema que tenemos actualmente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Gracias, feliz día a todos. Gracias, Eugenia. Gracias.